Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Dice la palabra aquí en el capítulo 13 del libro de San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya era su última Pascua, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y Cristo nos ama hasta el fin. Pero quiero hablar, hermanos, de esta fiesta de la Pascua. A veces no tenemos un concepto muy claro de qué es la Pascua. Mucha gente, hermano, Pascua son conejos y huevos y cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué es importante nosotros entender la Pascua? Hermanos, porque si usted y yo no entendemos la Pascua, no entendemos el plan de Cristo. Si los judíos, hermanos, no hubieran salido de Egipto, entonces nosotros no estuviéramos aquí también en esta noche. Porque ¿de dónde viene nuestra salvación? De los judíos, de Israel. Y si los judíos, hermanos, o Israel, no hubieran sido libres, hermanos, entonces nosotros tampoco fuéramos libres. Quisiera recalcar algo. ¿Qué significa Pascua? Porque a veces, hermanos, se nos pasa por alto. ¿Qué significa Pascua? Esto es importante, que mande. Eso es lo que es, pero no lo que significa. O sea, significa. No, porque antes era la muerte de un cordero, lo que usted dijo. Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto, pasar de largo o perdonar. Eso significa, acuérdense y anótalo, especialmente las hermanas que están yendo a las clases de teología, porque muy pronto van a ver esto. Sé que deberían sacar un 10 cuando vayan a la clase. Pascua significa entonces, ¿qué dijimos? Todos juntos. Pasar por alto, pasar de largo o perdonar. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo, nuestro Cordero que murió en la cruz del Calvario? ¿Qué ha hecho con nuestros pecados? Pasar por alto, pasar de largo o perdonarnos, ¿ok? El problema aquí, hermanos, es que vamos a ver tomó Jesús la última cena, comió del cordero, sí o no. Y este va a ser, hermanos, un pequeño debate porque vamos a ver si lo comió o no. Hay 3 teorías. Porque si usted ve en todos los evangelios, no se ve un cordero que Jesucristo esté comiendo. ¿Qué comió? Pan. Entonces Jesús comió pan y vino, pero no comió cordero. Pero vamos a ver, hermanos, cómo está eso, porque unos dicen que se preparó la cena, otros no. Los evangelios como que nos confunde. Esa no es la intención de los evangelios. Hay 3 teorías. Una es que Jesús la tomó el día viernes, pero ¿qué día murió Cristo? Murió viernes. Ok, pero vamos a seguir de pie. ¿Cuándo empezaba el día viernes? A las 6 de la tarde en adelante. A las 6 de la tarde en adelante. Esa es una teoría. La otra es, hermanos, es que Jesús comió no la Pascua, sino solo pan y vino. La otra teoría es que Jesús comió una cena especial un día antes. ¿Ok? No podía haber comido el cordero porque Él era el cordero. Pero vamos a ver todo este meollo, esto que está aquí enrollado, hermanos, para que tengamos una mejor aclaración. A veces, hermanos, pareciera que esto no es importante para nosotros,
pero sí es importante, ¿verdad? Porque si la Biblia nos habla de una Pascua, hermanos, ahora usted ya no celebra una Pascua. Israel celebraba la Pascua, la liberación del pueblo de Israel. Nosotros celebramos la cena del Cordero, o sea, Jesucristo, hermanos, pero la liberación que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que nos pasó de largo, nos pasó por alto, nos perdonó, hermanos, pero en Israel, hermanos, se celebró y algo muy peculiar. A nosotros se celebró un cordero para todos, para toda una familia. Pero en Israel, hermanos, se tenía que celebrar un cordero por familia. Esto quiere decir, hermanos, que el cordero de Dios tiene que estar en cada familia. En cada familia. Si no existe un cordero en la familia, hermanos, ahí no hay cristianismo. ¿Quién es el que pronunciaba y hacía la ceremonia en cada familia? No había sacerdote porque era cada familia. ¿El jefe de qué? El jefe de la familia. ¿Y quién era el jefe de la familia? El papá. Entonces los papás son muy importantes, hermanos, de que instruyamos y enseñemos el cordero en nuestras familias. ¿Ok? Gracias, hermano. Ustedes me lo están haciendo más fácil. La Pascua, hermanos, era la fiesta de la conmemoración más importante, hermanos, de Israel. Es más, a Jesús lo invitaron, hermanos, en muchas fiestas, pero una de las fiestas que no se perdió él fue la fiesta de la Pascua. La Pascua era el inicio, hermanos, de un pueblo libre, el inicio de una nación, el inicio, hermanos, de una liberación, hermanos. ¿Qué significaba la Pascua? La Pascua significaba, hermanos, la muerte de todo primogénito, hermanos, que no tuviera la cobertura de la sangre del cordero. Ahora, Israel necesitaba, hermanos, tener la cobertura del cordero porque ellos son el primogénito. ¿Se acuerda que ellos vienen de, ¿cómo se llama? De Abraham. Abraham fue su primogénito que tuvo. ¿Cuál fue su primogénito de él? Isaac, no fue Ismael, ¿va? Y así sucesivamente, hermanos, y nosotros también tenemos nuestro primogénito que es Jesús, el único que es Jesús. Para entender un poco, hermanos, entonces sobre la Pascua, vamos a ir aquí al Éxodo, capítulo 12. Miren, hermanos, en una Biblia dice entre las 2 tardes, que en molarlo, hermanos, entre las 2 tardes. ¿Qué es eso de las 2 tardes? Habían 2 tardes, supuestamente, hermanos. Una tarde empezaba la 1 de la tarde, algo así. Hermano Kimi, usted la vez pasada mencionó eso. ¿A qué horas empezaba la primera tarde? ¿Era la 1 o algo así? Entre las 3 y las 6. Esto lo traigo después, hermanos, porque tenemos el sábado, incluso el sábado vamos a celebrar la Santa Cena y quiero seguir con este tema y primeramente Dios tal vez hasta el 1. Hermano, cuando dice entre las 2 tardes, está hablando, hermanos, los judíos tenían, hermanos, sus horarios bien raros, como las noches las dividían ellos. Las dividían en 4 vigilias. Eran de 4 horas, ¿no? Cada vigilia. 3 horas. 3, 6, 12. Ok. Entonces, las dividían en 3. Hermanos, y los días las dividían también en las tardes. Y vamos a ver, hermanos, que por eso dice ahí entre 2 tardes. Note, el cordero, usted vaya escuchando despacio lo que la hermana va diciendo, porque el cordero, hermanos, lo tenían que preparar no el mero día, sino que te digan que, hermanos, el cordero tenía que ser inmolado el día 15. Pero ¿cuándo tenían que escoger el cordero? El día 10. Entonces, el día 10 se escogía el cordero, hermanos, y lo tenían que tener allí con ellos. Hermanos, mire, el cordero ya estaba destinado desde el día 10, hermanos, cuál era el que iba a morir para sacrificarlo. Esto es importante que usted lo entienda. Hermana, por favor.
Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Gloria a Dios, hermanos. Durante los tiempos hubieron ya después cambios, y todo eso vamos a estar hablando de cómo lo celebraban, pero esto es lo que Dios dejó. El hombre hace cambios, Dios no hace cambios. Esto era por familia. Note, hermanos, hermana Cheni, si me lo lee en el lenguaje sencillo nomás, para donde dice las 2 tardes, no todo el verso, sino donde dice las 2 tardes, creo que ahí dice entre el horario en que lo iban a inmolar. Entonces, la Pascua, hermanos, era algo que se celebró como el knockout, como el último golpe que se le dio, hermanos, al rey de Egipto, matando, destruyendo a todo primogénito, no solo de entre los hombres, sino entre las bestias, los bueyes, las vacas y todo, hermanos, todo primogénito fue destruido. Y vale la pena, hermanos, entender aquí que este cordero tenía que ser inmolado, pero entero. No tenía que sacarle las tripas, no tenían, hermanos, que descuartizarlo, sino que tenía que ser asado entero y tenía que comerse toda la familia. No se desperdicia. Hermanos, nosotros no podemos desperdiciar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. A veces desperdiciamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos, menospreciando lo que Él ha hecho. Hermano, lo que Cristo hizo no se puede desperdiciar. Fíjese que aquí también vale la pena anunciar, hermanos, el desperdicio que hay de comida en nuestras casas. ¿Sabe cuánto se desperdicia de comida en Estados Unidos, hermanos? ¿Alguien tiene una idea? Están diciendo, hermanos, que se desperdicia un 40 a un 50% de comida en Estados Unidos. Hermanos, un 40%. Estamos hablando, hermanos, de que si usted va y gasta $100 a la tienda, $40 se van a la basura. Tal vez no en todos los hogares, pero ellos hacen
redondo, hermanos, entre las familias. Y si usted gasta entonces $200 cuando va a la tienda de comida, o sea, no estamos hablando, hermanos, de que pasta de diente y cosas así, comida. Porque lo general, hermano, cuando usted va a la tienda, usted trae otros artículos, pero no comida. Comida, hermanos, yo creo que usted compra como unos 100, 150, quizás por familia. Haga de cuenta, hermanos, que 40% de eso se va a ir a la basura. ¿Cuántos de ustedes tiran fresa, uvas, pan, tortillas? Hermanos, eso es desperdicio. Y Dios tiene cuidado de eso, hermanos, que ni aún el cordero se tiene que desperdiciar nada. ¿Lo encontró, hermana? A ver, ¿qué verso es? El 6. Verso 6, ¿qué dice? Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Que aquí nomás dice al atardecer. Estaba viendo, hermanos, que era parece que dice de las 3 de la 1 a las 3. Más adelante lo vamos a encontrar, yo lo traigo después en el PowerPoint. De eso no lo puse ahora, pero no se los puedo enseñar ahorita. La sangre, hermanos, era importante que estuviera cubierta en cada dintel de las casas. Cada casa estaba protegida y dijo, yo pasaré de largo. Entonces él miraba la sangre y él pasaba de largo. Hermanos, cuando el mundo viene con sus acusaciones, maldades, no quiero decir, hermanos, y no se ponga esta mentalidad que tienen ahora una filosofía, porque es filosofía, no es bases bíblicas, hermanos, de que el cristiano no debe enfermarse, que el cristiano no debe tener problemas. Hermanos, entonces no era cristiano Pablo, no era cristiano muchos de los cristianos que murieron enfermos, hermanos. Esa teoría, hermanos, no existe, esas son puras mentiras. Varios pastores ahora en día le están diciendo a los hermanos, no tomen pastillas. Hermano, que usted tenga fe y que usted no tome pastillas, está bien. Pero usted no le enseñe a la gente que no deben de tomar pastillas, hermano, porque esa no es la fe suya, esa es la fe de ellos. Lo pueden llevar hasta corte, hermanos, por andar haciendo esas tonteras uno. Entonces, mucha gente tiene ese problema, hermanos, que creen de que uno no se debe de enfermar. Hermanos, el pastor de Filipo estaba enfermo, Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Hermanos, entonces estos no eran cristianos. De acuerdo a la filosofía que se predica ahora, hermanos, y que con la sangre de Jesús echamos fuera toda enfermedad. No, hermanos, eso no es, no malinterprete y no malentienda, hermanos. La sangre de Cristo nos cubre de la condenación del pecado de irnos al infierno. Mientras estamos en este cuerpo, hermanos, padecemos todo lo que padece toda la naturaleza alrededor de nosotros. Desgraciadamente usted se hace más viejo, más arrugado, más agachado, hermanos, y nos estamos acabando. ¿Ah? La gravedad. Pero, hermanos, si esa fuera la filosofía, aquí anduviera todavía, hermano, Matusalén, recogiendo botes quizás, ¿va? No sabemos. Pero son ideas, hermanos, que sacan fuera de contextos esta gente y hacen alucinar a muchas personas y emocionarse, hermanos. Hace un tiempo atrás estaba leyendo de un pastor que lo iban a demandar en la Florida porque le dijo él predicaba de que no se tomaran pastillas y una señora de diabetes, hermanos, se murió. Entonces la familia quiere demandar a este pastor, hermanos. No podemos hacer eso, hermanos. No, mire, hermanos, Pablo le recomendó medicina a Timoteo. ¿Sabía usted que Pablo le recomendó? Entonces Pablo no, es un carnal, hermano. Pablo le recomendó medicina a Timoteo. ¿Qué le recomendó? Le recomendó vino. No porque, miren, muchos dicen, si Pablo le recomendó vino, sí, fue medicina. Le recomendó medicina. ¿Para qué le dijo? Para esos problemas, hermanos, lo que se cree que padecían eran de problemas estomacales. Entonces, hermanos, el vino en aquel tiempo, el vino, el aceite y la sal, hermanos, eran ¿cómo se llaman? Medicinales, todavía lo son.
Mire, hermano, tiene una cortada, échese un poco de vino a ver si no le cura. No se lo tome, écheselo en la cortada. ¿Verdad? Abra una botella, pero écheselo en la cortada, no en la boca. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, aquí en Apocalipsis 5:6, que vamos a ver, hermanos, Juan mira al cordero, hermanos, como el cordero pascual, como el cordero que fue anunciado en Egipto. Cristo estaba, hermanos, por cumplir lo que se le prometió entonces a Israel, pero Israel no entendió. Vamos a ir aquí a Apocalipsis 5:6, por favor. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No estaba inmolado, sino estaba como inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Y la condición, hermanos, de que Cristo fue maltratado, sacrificado. Fue el evento, el principio, el anuncio, hermanos, del Cordero para Israel. Dios, hermanos, no fue la primera vez que mató un cordero para cubrir a un pueblo. A Adán y a Eva, hermanos, también mataron un animal. Dice la Biblia, hermanos, que los vistió con pieles. Para vestirlos con pieles, ¿qué tuvo que hacer? Matar un animal, o sea, los cubrió, los perdonó, hermanos, el pecado que tenían y les cubrió. Que lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, nos ha cubierto con su sangre y nos ha dado una garantía. Mire, hermanos, si Israel no hubiera puesto esa sangre en los dinteles, hermanos, ellos no tenían la garantía de que, hermanos, que cuando la muerte pasara, hermanos, los iba a destruir a ellos. Pero ellos por fe pusieron la sangre, hermanos, y la garantía de Dios fue que pasó de largo. Cuando usted tiene la sangre de Cristo en su vida, hermanos, tiene la garantía que la condenación, hermanos, que el mundo trae, que Dios trae a este mundo, hermanos, va a pasar por alto. Pero cuando digo eso, hermanos, no quiero de que usted piense que no le van a venir problemas. Si los apóstoles tuvieron problemas, entonces usted como que no va a tener problemas. Pedro dice, ¿por qué se asustan de los problemas? Esto no quiere decir, hermanos, que usted no va a tener dificultades. Las dificultades nos hacen confiar más en Dios. Una persona que no tiene dificultades, hermanos, no confía en Dios. Por eso la gente que vive, hermanos, vivió más antes, hermanos, no podían correr a un hospital, no podían correr, hermanos, a comprar leche para el niño, vivían en los ranchos, en los cerros, hermanos. Esa gente tenía mucha fe. Porque cocían un té de raíz, hermanos, y oraban y en el nombre de Jesús, hermanos, se tenía que curar el niño. Ahorita el niño llora, hermano, y lo primero que hay que llevarlo a IR, ¿va? Y ahí dura como 2-3 horas o medio día uno para que lo pasen. Hermanos, antes tenía la gente mucha fe. Ahora también, hermanos, nosotros tenemos que tener fe de que Dios nos ha cubierto con esa sangre preciosa, hermanos, y que nos da la garantía de una salvación, de una condenación, porque lo que Dios trajo a Israel fue una condenación. Lo que Dios trae, hermanos, para este mundo, ¿qué es? Hermanos, lo estamos mirando por todos lados, hermanos, miramos la condenación. Esto es principio de dolores. Estaba viendo que dice que hermanos, nunca en la historia de Estados Unidos había tenido algo así. Hermanos, pero cada vez se va a ver cosas más peores. Desgraciadamente, hermanos, esto no va a mejorar. Esto va para peor. ¿Ok? Va para peor, hermanos. Y tenemos que tener firmes nuestras vidas, hermanos. La iglesia, hermanos, ahora entonces no celebra la Pascua. La iglesia celebra la victoria de Cristo. La iglesia celebra, hermanos, la conmemoración de la victoria de Cristo. Hermanos, celebrando de que Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario
y nos rescató a nosotros. No celebramos una Pascua. Pascua entonces, hermanos, es pasar por alto, pasar de largo, perdonar. Nosotros también, hermanos, se nos ha perdonado. Vamos a ver qué es lo que celebra la iglesia. Capítulo 11 de 1 de Corintios, versos 24 y 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que nos hace falta ahí a nosotros que se le dijo a Israel que hiciera? A nosotros no se nos dio que comamos un cordero, porque el cordero ya fue inmolado. Nosotros solo se nos dijo que conmemoremos, hermanos, comiendo pan y vino. ¿Para qué? Para memoria, para recordar. Hermanos, cuando usted come la cena, usted no se hace más santo, ni menos santos. ¿Cuál es el problema? Eso lo vamos a ir viendo en Corintios. El problema es, hermanos, que no le dé el significado correcto a la cena. ¿Cuál es el significado correcto? Entender, hermanos, qué es lo que se está haciendo. Ahora, me preguntaba un hermano si los niños pueden tomar la cena. Hermanos, para mí los niños no la deberían de tomar. Especialmente los niños que no saben, que no se les ha explicado. ¿Por qué? Porque no saben, ellos no saben discernir. Es solamente darles un pedazo de pan y un poco de jugo, porque ellos todavía no entienden. Ahora, si el niño entiende y el papá cree que el niño entiende, entonces hay que dárselo, porque hay niños que son más inteligentes que otros. No podemos privar a unos niños por otros, porque tal vez hay niños, hermanos, que ya tienen discernimiento de lo que es tomar la cena, pero hay unos hermanos que no entienden, y eso lo vamos a ver pues más adelante. Entonces la iglesia, hermanos, no lo celebra. Pues ¿cuándo comió entonces la Pascua? Jesús, o el jueves o el viernes. Y aquí, hermanos, donde hay problemas en qué día comió la Pascua, para tener, hermanos, unos acercamientos y tener una mejor aclaración. Gracias a Dios, hermanos, los evangelios nos dejan relatos, hermanos, de lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es la Pascua. Traigo unas explicaciones, hermanos, que los otros evangelios, los sinópticos, los evangelios sinópticos son considerados, hermanos, como Mateo, Marcos y Lucas. El libro de Juan no es considerado, hermanos, evangelio sinóptico. ¿Por qué? Que sinóptico quiere decir, hermanos, que están conectados unos con otros y que hablan casi lo mismo. Juan es uno de los libros más especiales, hermanos, que casi no habla lo mismo que hablan Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál fue el libro que fue escrito primero? Marcos. Unos creen, hermanos, que de Mateo y Lucas copiaron de Marcos. No, Lucas lo dice bien claro, que él, después de haber investigado muchas veces, hermanos, el capítulo 1, él tomó esa decisión. La intención de Mateo, hermanos, es a darle a entender a los judíos cuál es el Mesías. Pero presentan casi lo mismo, y eso es lo que quiere decir, hermanos, los evangelios sinópticos. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas. Véngase aquí a Mateo 26, versos 17 y 19, por favor. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Amén. Note que aquí habla de que comieron porque prepararon una Pascua.
Entonces, vamos a ver, aquí está el problema, porque Juan después dice, hermanos, que después se celebró la Pascua. Entonces, vamos a ver cuál es el problema y lo vamos a aclarar después, porque esto viene de gente, hermanos, y le dicen, no, la Biblia se contradice. No, hermano, el problema es que usted no sabe la Biblia y cuando nos atacan de esa manera nos quedamos, hermanos, todos espantados, no saber qué hacer, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿por qué Mateo dice que comió la cena y Juan dice que no? Entonces usted tiene que tener explicaciones por qué. Y las explicaciones las da la misma Biblia. Marcos 14, 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, los discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Del 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Gloria a Dios. Aquí hablan, hermanos, de que Jesús tuvo una Pascua, o sea, tuvo una cena. Vamos a ver qué dice Lucas. Se fijó, hermanos, que el relato de Mateo, el relato de Marcos, hermanos, son similares. A veces le agregan algo diferente, hermanos, porque el punto de vista que cada uno escribió, va a haber, hermanos, que le agrega algo diferente. Pero véngase aquí a Lucas 22, del 1 al 15. Del 7 al 15. Perdón, del 7 al 15. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Gloria a Dios. Note, hermanos, aquí nos dio una clave. Si él era el Cordero Pascual, y él dijo aquí, antes que padezca, Juan nota otra señal. Juan capítulo 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Ok, esto es cuando ya tenían preso a Jesús. Lo apresaron jueves en la noche. Aquí era la madrugada. Entonces no habían comido la Pascua los sacerdotes, pero Cristo ya había comido la Pascua. Pero él no había comido. Léamelo otra vez, hermano, por favor. Póngame atención, por favor, porque, hermanos, esto como que le enreda el cerebro a uno, ¿verdad? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Porque ese día, ¿qué día era? Era viernes. Era viernes. Y entonces, hermanos, no se podía contaminar. No querían decir que su sangre se les ensuciaran de sangre. Ajá, y decían, no los queremos contaminar, entonces vamos a dejar a Jesús ahí. Pero lo que quiero que vea que Marcos, Mateo, Lucas nos dice que él comió la cena.
En realidad, hermanos, la comió el día viernes, pero no como la tradición que lo celebraban el viernes en la noche. Jesús la comió jueves, pero Israel tenía una costumbre. Ahorita no es igual, pero antes, a esta hora, ya no era lunes, ya era martes. Porque el martes empezaba a las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces ahorita no era ya lunes, ya era martes. Jesús sí comió la cena y la comió, hermanos, la comió el día viernes. Pero en realidad era jueves para nosotros. Pero él no era gringo como nosotros. Él era hebreo. Él guardaba un calendario hebreo, no un calendario como el de nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 10 minutos. 10 minutos, ok. Entonces ya les expliqué de los evangelios, hermanos. Los evangelios, entonces Mateo, Marcos, Lucas, son los denominados evangelios, hermanos, sinópticos. Pues estos tres, dispuestos en tres columnas paralelas, pueden ser leídos conjuntamente, hermanos, en sinopsis. El evangelio de Marcos es el más antiguo, siendo Marcos el creador del género literario del evangelio. Este ha servido de base para formación de los otros dos. Esto es lo que muchos creen. Es por esto que se posee gran cantidad de versículos comunes y en los tres se halla el mismo esquema de vida pública de Jesús. Aunque, hermanos, anuncian lo mismo, pero le dan relatos diferentes a veces. Un lugar, hermanos, un largo viaje de Galilea a Jerusalén, no siendo este el orden cronológico de la vida misma de Jesús, sino que responde a un orden objetivo de los autores. Había un pueblo, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante, de que ellos celebraban las fiestas el día jueves, porque para poder ir, hermanos, el día viernes y celebrarlo en la ciudad. Entonces lo celebraban jueves en la noche. No solo Jesús hacía eso. Habían muchos hermanos que en sus casas lo celebraban y podían ir al día viernes ¿cómo se llama? Al lugar central. Esto para que vean, hermanos, de los tres evangelios. A pesar de sus similitudes, se encuentran, hermanos, algunas diferencias en el contenido. Por ejemplo, en Marcos casi no encontramos, hermanos, discursos. Pero en Mateo usted encuentra muchos discursos. Mateo reúne, hermanos, en 6 grandes discursos la sentencia de Jesús. Y en Lucas las encontramos, hermanos, repetidas por todo el evangelio. En Marcos no aparecen los relatos de la infancia de la genealogía, hermanos. En Mateo y en Lucas, hermanos, Lucas le da una extensión más larga que Mateo. Son muy distintos, buscando cada uno, hermanos, resaltar distintas cosas. También encontramos diferentes en los relatos de la resurrección, igual que material propio cada uno. Juan, capítulo 19, verso 14. ¿Cuál Pascua comió Cristo? Vamos a ver aquí, capítulo 19, por favor, verso 14. ¿Me leen ese, por favor? Los evangelios, hermanos, presentan ciertas dificultades para precisar cuándo celebró Jesús la última Pascua y qué día fue crucificado. Hermanos, en esto mucha gente tiene problemas. ¿Por qué? Por los relatos que tiene en la Biblia, hermanos, y especialmente si usted se va con un libro, usted se casa con ese libro. Por eso Dios dejó 4 libros, 4 relatos, hermanos. No es que uno se contradiza con el otro, sino, hermanos, están de acuerdo, pero a veces hay puntos específicos que a Mateo no le interesa lo que Marcos dice, porque él no quiere realmente, hermanos, estar copiando lo que Marcos dice, sino, hermanos, él pone su punto de vista, y eso es importante. Explicaba yo la vez pasada, hermanos, ¿qué es lo que son estos libros? Estos libros nos ayudan mucho, hermanos, porque, por ejemplo, un policía, cuando hay un accidente, hermanos, reparte papeles. Todos escriben el relato del accidente que pasó.
pero cada uno relata algo diferente. Por ejemplo, uno relata que, hermanos, que el carro era un carro chiquito, que el carro, hermanos, era un carro color rojo, hermanos, pero el otro relata qué marca de carro era. Relata, hermanos, que tenía vidrios oscuros, el otro no lo relató. Hermano, el otro relata que venía como a 50 millas, los otros no lo relató. Entonces lo que hacen los evangelios, están relatando lo mismo con puntos diferentes, pero relatando lo mismo. Por eso hay mucha gente que dice, yo ya leí Marcos, no necesito leer Mateo, Lucas y Juan. No, perdón, entonces no he leído nada, está confundido. Lea los otros puntos también, hermanos, para que pueda tener buen punto de vista. 19:14, por favor. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Miren, hermanos, ya aquí ya lo tenían a Jesús preso. He aquí vuestro rey. Presentando, hermanos. ¿Sabe qué? El cordero, cuando el sacerdote dice, es mejor que uno muera por todos y no todos muramos por uno. Presentaron, echándole, hermanos, toda la culpa al cordero que estaba ahí. Sí, fíjese que después cuando celebraron, hermanos, el cordero le ponían las manos. Ahí le pusieron las manos, no literal, hermanos, en Cristo, cargando todas las culpas en Él. Los evangelios entonces, hermanos, presentan ciertas dificultades. Decía, hermanos, su última Pascua, que decía fue ¿qué día fue entonces crucificado? Por ejemplo, vamos a ir aquí a Lucas, capítulo 22, versos 7 y 8, por favor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Hermanos, acuérdense que había también entonces la fiesta de los panes sin levadura, el cual era entonces, hermanos, necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió entonces, dice aquí a Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿qué era la fiesta de los panes sin levadura? Era la misma fiesta, hermanos, pero era algo de antesala. Nosotros no entendemos, hermanos, porque cuando vamos a comer, comemos todo de un solo. ¿Cuántos aquí en su casa están acostumbrados a comer ¿cómo se dice appetizer en aperitivo? Aperitivo. Mejor en inglés. Appetizer. Hermanos, en un restaurante, la gente come appetizer. Mire, cuando usted va a un restaurante mexicano, hermano, ya no quiere ni comer porque se comió todos los chips con la salsa, ¿verdad? Ese es un appetizer. Se comió toda la canasta de las chips uno, hermano. Appetizer, hermano, es algo que le llevan antes de la cena principal. Vamos a ver, hermanos, que también ellos tenían una costumbre similar antes de celebrar la cena, que eran los panes sin levadura. ¿Qué eran los panes sin levadura, hermanos? También está ahí en Éxodo 14, capítulo 12, hermanos. ¿Por qué no querían Dios que tuvieran levadura? Fíjense que muchos le han puesto un montón de significados y ahí mismo está. Lo que significaba, hermanos, el pan sin levadura era de que no había tiempo para echarle levadura. Era necesario, hermanos, cocerlo así como iba, porque era rápido. El pan con levadura, ¿cuánto tiempo se toma para que crezca? ¿Nadie es panadero aquí? Bueno, para comer pan, pero casi todo el día. Ahora aquí lo ayudan y lo meten en un cuarto caliente y lo hace que crezca con la levadura, pero hermanos, antes no tenían todo eso. Entonces el pan se dejaba reposar, hermanos, con el clima y hermanos se tomaba casi todo el día para que la masa creciera. Entonces el pan sin levadura representaba que estaban a prisa.
También, hermanos, le dicen pan de... Más adelante tengo esto, no quiero decir el nombre si no me lo se ven. Entonces, hermanos, esto era, había una fiesta que se celebraba, hermanos, de antesala, de antes de la Pascua, y esta es otra teoría, que realmente Jesús entonces comió la antesala. Vamos a ir viendo todos estos pasos, hermanos, para al final ir viendo, hermanos, en realidad, qué es lo que sucedió. ¿Ok? ¿Cuántos han estado aquí en una corte? Presentan un montón de casos y dice uno, este lo mató, ¿va? Fue aquel. Y al final uno se va de boca con todos, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Este pasaje, hermano, da la impresión de que Cristo iba a celebrar la última cena con sus discípulos, el mismo día de la Pascua judía. Sin embargo, el mismo Lucas nos dice otra cosa en el capítulo 23, verso 54. Acabamos de leer, hermanos, el 22, pero vamos a ver qué dice el 23 y el 54. Mismo Lucas. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Mira, hermanos, aquí hay otro problema. Aquí ya está hablando, hermanos, de que era el día después de que murió Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí entonces? Ponen la celebración de la Pascua, hermanos, judía como después de la muerte y la sepultura de Jesucristo. La víspera de la Pascua era la anticipación de esa fiesta. Juan consistentemente pone la Pascua después de la condena de Cristo. También Juan hace lo mismo. Vamos a ver Juan 18, 28, capítulo 19 al 14 y el 19 al 31, y con esto vamos a dejarlo así para el siguiente día, para el sábado. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. De casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No la habían comido. Capítulo 19, verso 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ahí mismo, hermano, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mira, hermano, como estaban apurados y no querían contaminarse, lo que querían era quebrarles esta parte, hermanos, de los que estaban crucificados para que colgaran y más rápido, hermanos, la espina dorsal entrara a esos calambres eléctricos que entra al cerebro para que murieran de un derrame cerebral o algo así por el estilo. Porque, hermanos, cuando morían en la cruz, hermanos, ahí les daban de todos, ataques epilépticos, ataques cardíacos, ataques cerebrales. Hermano, la cruz fue la muerte más sangrienta que pudo haber habido. ¿Por qué? Porque era lenta. Muchos de ellos, hermanos, ahí duraban todo el día. Y es más, había una ley de parte de Dios que no los dejaran ahí para colgados hasta el siguiente día. Entonces tenían que quebrar a muchos de ellos. Muchos de los romanos, ellos sí los dejaban colgados ahí, hermanos, a veces hasta por días, hasta que se morían. Eran muertes salvajes que ellos tenían. Entonces, hermanos, yo sé que ahorita se va a ir un poco confundido, vaya a estudiar a su casa y el sábado venimos y vamos a ir arreglando poco a poco esto, poniéndolo en orden. Para que vea, hermanos, que entender la cena de Jesucristo no es solo de 2 palabras nada más. Se requiere, hermanos, un estudio sistemático para poder entender la cena de Jesús. Aquí nos dejaron confundidos, hermanos, de que el día viernes en la tarde querían comer la Pascua. Y para acelerar la cosa, hermano, tenían que quebrarle a Jesús no se los quebraron porque estaba, ¿cómo se llama? Anunciado que no lo iban a hacer. Además, quien entregó su vida fue Jesús. Él mismo, hermano, entregó su vida rápido y no le hicieron eso.
¿verdad? Gloria a Dios. Quedamos así, hermanos, para la próxima semana. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.